La prostitución, la profesión más antigua, ha moldeado sociedades desde la antigua Mesopotamia, donde los ritos sagrados honraban a diosas como Ishtar. En Grecia, las hetaeras tenían influencia. En Roma, las meretrices sufrían estigmas pero prosperaban. La Europa medieval mezcló distritos rojos con condenas de la Iglesia, mientras el Renacimiento reguló o criminalizó el oficio. Desde burdeles hasta la era digital, la prostitución perdura, entre debates de control, abolición y derechos. Historia de supervivencia, explotación y poder refleja la complejidad moral humana. La prostitución, a menudo llamada la profesión más antigua del mundo, tiene una historia que precede a la civilización registrada. Hallazgos arqueológicos de la antigua ciudad de Uruk, en la actual Irak, sugieren su existencia ya en el año 2400 a.C. Los registros escritos más antiguos, como la Epopeya de Gilgamesh, mencionan la prostitución sagrada como una práctica social significativa en el antiguo Cercano Oriente. Evidencias de la antigua Mesopotamia, particularmente de Sumeria y Babilonia, muestran que la prostitución estaba institucionalizada y regulada por ley. Los templos, como centros de actividad económica y social, albergaban prostitutas sagradas, servidoras de la diosa Ishtar, deidad del amor, la belleza, el sexo y la guerra. Estas mujeres participaban en ritos sexuales para garantizar la fertilidad y la prosperidad de la comunidad. Fuera de los templos, también existía la prostitución secular, que involucraba esclavas o mujeres indigentes que trabajaban en burdeles o de manera independiente. El Código de Hammurabi incluye leyes sobre la prostitución, lo que indica su reconocimiento y regulación legal, como los derechos de herencia para las prostitutas y las penas por delitos cometidos contra ellas. En la antigua Grecia, la prostitución era legal, grabada con impuestos y una parte integral de la sociedad, especialmente en las áreas urbanas. Tanto hombres como mujeres participaban en el comercio, que estaba dividido en clases. Las hetairas eran mujeres educadas e independientes que ofrecían compañía, interacción intelectual y a veces influencia política a clientes adinerados. Las auletrides eran artistas hábiles en música y danza que a menudo ofrecían servicios sexuales, mientras que las pornai, en su mayoría esclavas, trabajaban en burdeles que atendían a todas las clases sociales. Estos burdeles, ubicados cerca de los puertos, eran modestamente amueblados y asequibles. El Estado regulaba la profesión, grabando las ganancias e inspeccionando los burdeles, aunque las prostitutas enfrentaban estigmas sociales y condiciones difíciles. Sin embargo, algunas, como la hetaira Friné, lograron riqueza e influencia. En la antigua Roma, la prostitución se asociaba típicamente con esclavos, aunque también podían participar personas nacidas libres. El término meretrix deriva del latín ganar, y la profesión era considerada una parte necesaria pero despreciable de la sociedad. Los burdeles en áreas como el distrito de Subura ofrecían espacios para las prostitutas, que también operaban en baños romanos, tabernas y cementerios. Las prostitutas callejeras, conocidas como bustuariae, trabajaban cerca de tumbas, fuera de las murallas de la ciudad, una práctica vista con desprecio. Las prostitutas en Roma debían registrarse con las autoridades, pagar un impuesto llamado vectigal y usar ropa distintiva, como una toga, generalmente usada solo por hombres, para diferenciarlas de las mujeres respetables. A menudo teñían su cabello de rubio o usaban pelucas, marcadores de exotismo y disponibilidad sexual. Legalmente, tenían el estatus de infames, lo que les privaba de la mayoría de los derechos civiles, incluyendo el voto y la propiedad. A pesar de estos desafíos, la prostitución seguía siendo un aspecto significativo y necesario
de la sociedad romana. En Roma, la prostitución era vista como un mal necesario que servía para proteger la virtud de las esposas romanas y frenar el adulterio. Durante la Edad Media, las percepciones y el tratamiento de la prostitución cambiaron significativamente. Al principio del período medieval, la prostitución no estaba explícitamente prohibida. La Iglesia, aunque condenaba la inmoralidad sexual, estaba más preocupada por la herejía y las prácticas paganas. Las estructuras feudales a menudo dejaban a las mujeres sin apoyo económico, especialmente durante tiempos de guerra y hambruna, lo que llevó a algunas a recurrir a la prostitución como medio de supervivencia. Para los siglos XII y XIII, la Iglesia comenzó a regular activamente la moralidad, incluyendo la prostitución. El Cuarto Concilio de Letrán, de 1215, ordenó la segregación de las prostitutas, lo que resultó en la creación de distritos de luz roja en las ciudades europeas. Aunque la Iglesia condenaba la práctica, las autoridades seculares a menudo la toleraban y regulaban, viéndola como una forma de prevenir crímenes sexuales más graves. Los burdeles, como las casas de baño en Inglaterra, se hicieron comunes y eran frecuentemente autorizados y regulados por las autoridades locales. Por ejemplo, en el siglo XIV, la ciudad de Londres gestionaba 31 burdeles en Southwark, utilizando las ganancias para obras públicas, mientras que la gestión de burdeles se veía como una profesión legítima, aunque moralmente cuestionable. Las prostitutas callejeras enfrentaban un trato severo, que incluía la humillación pública, azotes o el destierro si eran capturadas. Las prostitutas a menudo debían usar ropa distintiva, como prendas rojas o rayadas, velos o insignias, para distinguirlas de las mujeres respetables. Se les prohibía acceder a ciertos espacios públicos, casarse o heredar propiedades, y enfrentaban una significativa marginación social. A pesar de estas restricciones, las multas y licencias asociadas con la prostitución proporcionaban un ingreso importante para las ciudades medievales, lo que conducía a un enfoque pragmático en su aplicación. La vida como prostituta medieval estaba llena de peligros, incluyendo violencia de los clientes, explotación por parte de los dueños de los burdeles y la amenaza de enfermedades de transmisión sexual, que eran poco entendidas y a menudo fatales. Muchas prostitutas eran negadas el entierro en tierra consagrada, reflejando su estatus de ostracismo. Al finalizar la Edad Media, las actitudes hacia la prostitución comenzaron a cambiar. La Reforma Protestante del siglo XVI enfatizó la pureza moral y rechazó la noción de la prostitución como un mal necesario. Líderes como Martín Lutero abogaron por la abolición de los burdeles y el castigo de las prostitutas. El auge del humanismo y el renovado interés por los textos clásicos también transformaron las opiniones sobre el papel de las mujeres y la sexualidad, con pensadores como Erasmo de Róterdam promoviendo la educación de las mujeres y el matrimonio como alternativas a la prostitución. A pesar de este cambio en el panorama, la prostitución en los siglos XVI y XVII siguió siendo una realidad social y un tema legal. Las prostitutas enfrentaban altos riesgos de contraer enfermedades venéreas que eran comunes y a menudo fatales. Sin embargo, muchas mujeres veían la prostitución como una opción preferible frente a otras oportunidades laborales, como el servicio doméstico o el trabajo manual, reflejando las limitadas opciones económicas disponibles para ellas en esa época. En 1546, Enrique Sito cerró los burdeles en Inglaterra, lo que llevó a que la prostitución se desarrollara de forma clandestina. A pesar de esto, la actividad prosperó, particularmente en Londres,
donde a finales del siglo XVI se estima que una de cada 5 mujeres participaba en el comercio sexual. En Francia, el rey Luis Nómado intentó prohibir la prostitución en el siglo XIII, pero el rey Francisco I introdujo burdeles controlados por el Estado en el siglo XVI, conocidos como Maisons de Tolérance, que confinaban la prostitución a áreas específicas para regular su propagación. En Italia, la Iglesia Católica enfrentó el problema de la prostitución. El Concilio de Trento, en 1563, declaró que la prostitución era un mal menor en comparación con el sexo prematrimonial, lo que llevó a un aumento de los burdeles en las ciudades italianas. En los Países Bajos, la Iglesia reformada holandesa toleraba la prostitución como un mal necesario, incluso llegando a poseer burdeles y usar los ingresos para obras de caridad. En 1607 se registró el primer caso documentado de prostitución en las colonias inglesas de América del Sur, en Jamestown, Virginia, debido a la escasez de mujeres. Para 1620, la Compañía de Virginia comenzó a transportar mujeres jóvenes y solteras, conocidas como novias de tabaco, a la colonia, subastándolas a cambio de tabaco. Para mediados del siglo XVII, la prostitución se había organizado más en las colonias inglesas, con tabernas en Nueva Ámsterdam sirviendo como lugares de encuentro, mientras que en las colonias del sur, las mujeres africanas esclavizadas a menudo eran obligadas a realizar trabajos sexuales. Para finales del siglo XVII, la prostitución ya estaba profundamente arraigada en la vida colonial. El siglo XX tardío vio a países como los Países Bajos y Alemania legalizar y regular la prostitución, aunque persisten debates entre el modelo sueco, que penaliza a los compradores, y la despenalización completa para proteger los derechos de las trabajadoras. Internet transformó aún más la industria, aumentando el anonimato y el acceso. Persisten desafíos, ya que la criminalización a menudo expone a las trabajadoras sexuales a mayores riesgos. Una figura notable en la historia de la prostitución, Fiammetta Bianchini, alcanzó prominencia en la Roma del siglo XV, formando relaciones influyentes con figuras como Rodrigo Borgia y Giuliano de Medici, consolidando su legado como una célebre cortesana.